Muy buenos días amigos, tremendo madruguete del INE y todo México realmente está indignado por lo que acaba de hacer Lorenzo Córdoba junto con sus demás secuaces. Me refiero a estos consejeros electorales del INE. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este video. Antes vámonos con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Les recuerdo que todos nuestros videos se suben de igual forma a nuestra página de Facebook. Nos pueden buscar como benditas redes sociales. Pues habiendo dicho todo esto, vámonos directamente con esta información, en la cual vemos cómo el INE, en una medida de venganza, pues ahora ya plantea pues el desquite por esta marcha tan nutrida que se llevó a cabo el domingo pasado. Y algunos pues pensarán que estamos haciendo, transmitiendo a esta hora, ¿no? Tan temprano, son las 2:10 de la mañana. Y pues déjenme comentarles que prácticamente acabo de llegar de la Ciudad de México. Ahora sí que podemos decir que nos tomamos unos días libres, por eso no habíamos realizado una transmisión formal en nuestro canal, pero ya estamos de vuelta. Y pues fíjense, yo estuve viendo en las redes sociales sobre todo que hacían referencia que en esa marcha pues se estimaba la participación de 1.2 millones de ciudadanos. Yo francamente creo que no es correcta la cifra. Pienso que hubo muchísima gente más, sobre todo tomando en cuenta de que en ese momento cuando se llevó a cabo pues esta manifestación o esta marcha, no manifestación, esta marcha en apoyo al presidente de la República, en apoyo por la reforma electoral, en apoyo a los 4 años ya de gobierno, y pues ahí vimos el resultado, ¿no? Los medios de comunicación tratando como siempre de golpear al gobierno actual, diciendo que esto fue una marcha de acarreados, también los de la oposición. Pues esto es completamente falso. Ni modo que el presupuesto del presidente le dé para llevar a 1.2 millones de personas. Déjenme comentarles que fue y acudió, por lo menos en el caso concretamente de mi familia, acudió mi hermano Jesús, también fueron mis papás, llevé a mi esposa, llevé a mi hijo, en total, pues nada más hablando de la familia Domínguez, éramos aproximadamente como 6 personas. Y así vimos en esta marcha cómo hubieron pues muchísimas familias que se juntaron y que se trasladaron a la Ciudad de México. Yo les digo que realmente no creo que haya sido 1.2 millones de personas las que estaban en esta misma marcha, en este apoyo al presidente. No, porque fíjense, estábamos en el Zócalo de la ciudad capital. Ustedes lo pueden checar a través de la webcam desde qué horas de la mañana. Pues prácticamente ya estaba lleno el Zócalo. ¿Y qué sucedió? Pues uno caminaba desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia y estaba completamente abarrotado. Estamos hablando fácil como de unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente. Y no puede ser que en todas esas calles quepa nada más 1 millón de personas. Realmente yo creo que fueron mucho más. Pero bueno, al menos el gobierno mantuvo una cifra, digamos, ahí, pues no tan exorbitante, ¿no? Realmente yo creo que eso les preocupaba sobre todo a los de la oposición. Pero bueno, ahí vamos a manejar esa cifra de 1.2 millones de ciudadanos. Una marcha que realmente ahí el presidente se lució, se la aventó completita, 6 horas prácticamente lo que duró ese traslado. Y fue porque muchos de los asistentes pues querían saludar al presidente y lo saludaron, hablaron con el presidente. Eso jamás se ha visto ni con Felipe Calderón, ni con Peña Nieto, ni tampoco con Vicente Fox. ¿Y ustedes por qué creen? Pues muy sencillo, porque la gente le iba a ir a reclamar. En esos sexenios, pues cuántos no de los ciudadanos salían a manifestarse en contra del gobierno. Y ahora son los empresarios, como que ya cambiaron las cosas, ¿no? Ahora el pueblo sale en apoyo
al gobierno actual, al presidente, y los empresarios son los que protestan, los ricos son los que protestan, pues obvio, porque ya se les acabaron sus privilegios. Y otro dato muy interesante, en esa marcha, si había o no gente cuidando al presidente, pues al menos no se notó. Porque lo que yo sí pude constatar, y también a través de muchísimos videos, es que el presidente estaba caminando al lado de la gente, al lado del pueblo. Imagínense nada más cuando se había visto en cualquier época, ya no digamos en otros sexenios o otros gobiernos, cuando se había visto a un presidente caminar al lado del pueblo sin seguridad. Sin seguridad, ¿eh? No estaba el Estado Mayor Presidencial, que ya desde hace mucho tiempo se acabó. No habían, les digo, si habían militares o personas que estuvieran defendiendo, en este caso, o protegiendo al presidente de la República, pues no se notaban, porque o estaban de civiles o estaban muy bien ocultos, digamos, revueltos dentro de toda la gente. No lo dudo, ¿no? También que tengan una parte de seguridad para, obviamente, cuidar al presidente, porque estamos hablando del presidente de la nación, del presidente de la república. Pero yo les digo, al menos que se pudiera ver que había un gran despliegue de seguridad para el presidente de la república, no fue así. Y ahora sí, como decimos, ¿no? A las pruebas me remito, porque afortunadamente hay muchos videos que pueden constatar de que este evento se llevó de una manera pacífica y que, sobre todo, estaba la gente al lado del presidente de la nación. Jamás visto en la historia. Un presidente sin prácticamente nadie de seguridad y efectivamente, como lo dice él, el pueblo es el que me defiende. Ahora, yo les voy a decir una situación importante, algo que no me gustó mucho en lo particular. Siento que al presidente, pues, lo maltrataron un poquito los ciudadanos, que es comprensible, porque estamos hablando que no te encuentras todos los días al presidente de la República, ¿verdad? Y aprovechas para tomarte una foto, a lo mejor para saludarlo, a lo mejor también para llevarle alguna situación, ¿no? Algún asunto, algún caso, pues ese es el único momento en que lo puedes ver y que a lo mejor te pudiera dar una respuesta. Pero fíjense, yo que ni siquiera me pude acercar al presidente porque era una cuestión o una cosa impresionante. La gente no te dejaba, o sea, prácticamente no te dejaba acercarte al presidente porque todos querían estar junto al presidente. Y realmente lo que yo sí vi es que en muchas de las ocasiones, pues el mismo pueblo, no por, o sea, por, digamos, tratar de agredirlo, sino por tratar de llegar a él, pues se veían en una situación en donde empujaban de un lado, del otro y del otro y del otro, o sea, por todos lados. Y yo sí vi en algunas ocasiones que prácticamente lo aplastaron, ¿no? O sea, sí, por decir un comentario. Bueno, al menos les digo, eso es lo que no me gustó mucho, porque siento que ahí sí la gente se desbordó y quería estar al lado de él, ¿no? Comprensible, sí, pero también pues tomando en cuenta que es el presidente de la República, que no es una persona joven y que tiene pues obviamente algunos padecimientos de los cuales él ha hablado abiertamente, pues sí, era como para que trataran de no, en algunos momentos, no empujarlo o no aplastarlo como sucedió. Y pues ese es el único punto negativo, podemos decir, dentro de esta misma marcha. Sin embargo, el presidente en ningún momento hizo una mueca de disgusto o algo por el estilo. Es más, hasta yo lo veía y decía, no, pues él entiende que la gente pues se quiera acercar a él y que pues a lo mejor lo quiera saludar, lo que sea. Pero sí vimos en algunos momentos en los cuales sí se volvía un poquito dramática esta situación, sobre todo con los medios de comunicación. O sea, imagínense, ¿no? Los reporteros, los medios de comunicación tratando de estar siempre pegado al presidente y pues también la gente que quería estar al lado o junto al presidente. O sea, es algo entendible, realmente sí. Pero pues esos fueron algunos de los puntos negativos que yo puedo decir dentro de esta misma marcha, además de que se prolongó demasiado,
porque a veces cuando llegaban a un punto, pues las personas no estaban avanzando, sino que se mantenían ahí retenidas, ya luego les empezaban a decir que avancen y bueno, lo normal, ¿no? Que puede suceder dentro de esta marcha, que pues no fue planeada, digamos, todos van a ir de esta forma, van a ir ustedes colocados así, o sea, realmente no era así. Podemos decir que dentro de la misma se presentó un poco de desorden y sí, era lógico porque era muchísima la gente que asistió y pues coordinar a todos, imagínense ustedes, ¿no? Pues es algo difícil. Pero bueno, me extendí un poco en referencia a lo que fue esta misma marcha y lo hice sobre todo porque pues no había dado mi punto de vista y hasta este momento estoy haciendo este video. Entonces, ¿por qué sucede bueno, por qué se lleva a cabo ponemos el título de este video como madruguete de el INE? Pues resulta que el INE, por venganza, porque no hay otra forma de señalarlo más que por venganza, impone una fuerte multa, una multa millonaria al partido de Morena. Lo curioso de este caso es que son por algunas, digamos, observaciones administrativas, las cuales, pues el INE de buenas a primeras cambia los criterios, como siempre, cambia los criterios y decide lo que antes era una amonestación pública, ahora refrendarla, pero con multas millonarias. ¿Y cuál es el problema? Porque estamos hablando de Juntos para la Coalición en total o en general, estamos hablando de 400 millones de pesos. ¿Y por qué lo hace el INE? Sabemos que el INE se siente, según, muy ofendido porque ya hubo un recorte por parte de la Cámara de Diputados hacia el INE por más de 4,000 millones de pesos. ¿Quiénes pues avalaron este recorte? Los mismos diputados que conforman la coalición Juntos Hacemos Historia, ¿no? Entonces, pues el INE decide, bueno, ustedes son los que votaron por ese recorte, pues nosotros los vamos a multar a sus partidos por 400 millones de pesos, que de ahí 300 millones prácticamente son nada más del partido de Morena. Y les digo, ¿por qué lo hacen? Por venganza, obviamente, pero también recordemos que el próximo año vienen 2 procesos electorales. Entonces, dice el INE, nosotros nos están recortando el presupuesto, pues a ustedes también van a tener que pagar 400 millones de pesos que no van a poder utilizar rumbo a las elecciones del 2023, y que son 2 estados, el Estado de México y también el Estado de Coahuila. Y miren lo que señala aquí la misma publicación de la Cámara de Diputados. En conferencia de prensa, diputados de Morena, como vemos a Rafael Mario Yergo, también Eurípides Flores, Hamlet Almaguer, son los que vemos en pantalla, pues señalaron o acusaron que el órgano electoral modificó los criterios de fiscalización de manera arbitraria, violando los principios de previsibilidad. Este martes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral avaló multas a los partidos políticos nacionales y locales por un monto de 673 millones de pesos. 353,056 pesos. Bueno, redondeando, 673 millones de pesos. Morena obtuvo una sanción de 323 millones, el PT 72 millones y el Partido Verde 48 millones. O sea, son los que hacen la coalición Juntos Hacemos Historia. Y de hecho el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa, bueno, no el día de hoy, ya es el día de ayer, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados una conferencia de prensa donde señalan acerca de toda esta situación que se da ahora con el INE por venganza, por desquite hacia esta misma coalición que le recortó los 4,000 millones de pesos. Y ahora, y sobre todo el apoyo a la reforma electoral, ¿no? Lo que acabamos de ver todavía el fin de semana pasado. Y pues esto es lo que señalaron en conferencia de prensa. Pesos, 400 en total, si hablamos de la coalición, porque nuestros aliados del PT y del Partido Verde también recibieron sanciones de 70 y cercana a 50 millones de pesos la del Verde. Más de 400 millones entonces de sanciones para la coalición Juntos Hacemos Historia, de cara al proceso electoral en el Estado de México y Coahuila,
como lo expresó acertadamente nuestro presidente nacional, Mario Delgado, se trata de una venganza por la reforma electoral. Y no lo decimos nosotros en relación al cambio de criterio, arbitrariedad, retroactividad, violación de principios como previsibilidad. Está la propia explicación de la consejera electoral Favela, que votó en la minoría en contra de esta resolución, que fue aprobada por 6 votos contra 5. Si pueden poner el video, por favor, de las declaraciones de la consejera Favela. Y terminando esto, cedería la palabra a nuestro compañero Mario Yergo, representante propietario del partido ante el INE. Gracias. La mayoría de sus integrantes sosteniendo un criterio de que esto se sancionaba con amonestación pública, ahora no cambiarlo de manera repentina, por llamarlo de alguna manera, sino que decir, ok, esto lo sanciono, que estamos verificando ahorita el reporte de 2021, lo sanciono con amonestación como lo veníamos haciendo. En 2022, cuando se llegue a revisar, pues también, porque ahorita ya nada más estamos al 29 de noviembre de 2022, ya lo que puedan hacer los partidos políticos en relación con sus gastos de este año, tienen escasamente un mes para corregir, ¿no? Y que se dejara claro que a partir ya de 2023, que estamos a un mes de empezar ese año, entonces conozcan los partidos políticos que este tipo de faltas sí van a tener una sanción de carácter económico, para que entonces pues pongan más atención en esto, ¿sí? Porque yo también lo que quiero es que se corrija este tipo de... Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo aquí a quienes atendieron esta convocatoria, a los medios de comunicación y a mis compañeros que hacen equipo y fórmula en la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, el compañero diputado Hamlet, que es fórmula como representante del Poder Legislativo, y el abogado Eurípides Flores, quien también pues hace equipo en la representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Queremos, pues desde luego, dar a conocer a la opinión pública nuestra posición en esta nueva embestida del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que como lo hemos venido señalando, este consejo tripulado por Lorenzo Córdoba y por Ciro Murayama, que después del análisis, de la revisión de los gastos que tienen que ver con el proceso electoral 2021, pues decidieron establecer un nuevo criterio, es decir, ir desde la sanción del 1 hasta el 5 y el 10% del monto total de lo observado en este proceso electoral. Es decir, anteriormente, todos los partidos políticos que habíamos presentado de alguna manera los informes ante la Unidad Técnica de Fiscalización, y si se había presentado de manera extemporánea, pues únicamente los partidos políticos éramos objeto de una observación, de un extrañamiento, y hoy pues ha cambiado el criterio. Desde luego que esto, desde nuestro punto de vista, trae una consigna y, como bien apuntaba mi compañero diputado Hamlet Almaguer, pues trae nombre y apellido, que es para nuestro movimiento, para nuestra coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por el bloque de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Anunciarles. Bueno, pues ahí está, ¿no? A grandes rasgos esta conferencia de prensa, donde ellos señalan acerca de, pues, esta decisión que toma repentinamente de cambiar los criterios, lo que antes era pues una sanción, digamos, pública, ¿no? Una amonestación pública, pues lo cambia por dinero, por cash, ¿no? Y que ellos saben que les perjudica, porque con esto, con este recurso, con este dinero, pues obvio tienen que operar el partido de Morena, tiene también que llevarse a cabo y organizar lo que va a ser la campaña electoral de los diferentes candidatos hacia el Estado de México y también a Coahuila. Entonces vemos el comentario de Eurípides Flores, quien encara directamente a Lorenzo Córdoba. Él señala lo siguiente en su cuenta de Twitter: hace unos meses tumbamos una multimillonaria multa impuesta injustamente al partido de Morena por, obviamente, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Hoy nuevamente buscan darle un zarpazo al presupuesto del movimiento por más de 400 millones de pesos. Ponen el hashtag de que ya se van,
porque sí, realmente Lorenzo y Ciro ya se van, pero antes pretenden ponernos el pie, ¿no? Aquí vamos a ver lo que él señaló en esta parte de su intervención en esta sesión del Consejo General del INE. Ya de manera sistemática, tratarle de dar un zarpazo al presupuesto de Morena a través de esta fiscalización. Hay que recordar nada más, hace unos meses este Consejo General intentó poner una multa millonaria de más de 300 millones de pesos a este partido político por su gasto en 2020. Ya mencionan aquí algunos criterios, ahí cambiando la fórmula de los remanentes, unos artilugios contables, y esa determinación al final no se sostuvo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estamos pendientes de que se acate esa sentencia para ver en cuánto dejaron el zarpazo que nos dieron para el año 2020. Esta severidad que vemos artera contra Morena en cuanto hace a la fiscalización de los recursos, pues no la vemos con otros partidos políticos, fíjense nada más. Nada más hay que recordar el caso del PRI, las arteras violaciones a las reglas de fiscalización que se revelaron en los audios difundidos en redes sociales del presidente de ese partido, de Alito Moreno, en el que se evidenció, entre otras linduras, rebase de topes de campaña en el estado de Michoacán, financiamiento de entes prohibidos, Cinépolis metiendo dinero en las campañas, extorsión a proveedores de cómo le decía que tenía que poner ahí miles de playeras y gorras y que no las reportaran, recursos de procedencia ilícita, pasaban charolas en la oficina de ese presidente de partido para financiar las campañas políticas. Y pues bien, en ese caso pues no vemos la firmeza, la fiereza, la severidad del INE en materia de fiscalización, y esos actos siguen impunes. Pues imagínense, ¿no? Cierto lo que está diciendo el diputado Eurípides Flores. Gracias a lo que ha presentado Laida Sansores, en cuántas ocasiones Alito había estado extorsionando a los distribuidores, las personas, ¿no?, que estaban trabajando, no son distribuidores, son las personas que estaban trabajando con ellos para llevar propaganda. Las gorras que vemos en campaña, las camisetas que vemos en campaña, toda la publicidad que ellos dan durante las campañas políticas, proveedores, ¿no? Sus proveedores de todos estos insumos, Alejandro Moreno Cárdenas, pues les decía, dile a los proveedores que se aguanten con el pago y que pues ellos ya le hemos consumido 2 o 3 o 4 o 5 años y ahora pues que no estén fregando con que se les dé el anticipo para pagar las 1,000 playeras o 2,000 o 5,000 playeras. Es más, te deberían de poner hasta 1,000 por todo lo que se les ha dado. Imagínense, ¿no? Empresarios o pequeñas empresas que trabajan pues para ganarse la vida, obviamente, y estos partidos políticos pues les exigen una cuota para ser sus proveedores o para hacer un contrato por la publicidad. Los están extorsionando. Ahora, el que solito les dio, pues ahí nada más en ese audio, creo que 12 o 24 millones de pesos, fue el dueño de Cinépolis. Y tan solo para los diputados de, si no estoy mal, de Hidalgo, ¿no? De las elecciones de Hidalgo. Imagínense. Y para las elecciones presidenciales, ¿cuánto dará el dueño de la Coca? ¿Cuánto dará el dueño del Cinépolis para las elecciones presidenciales? Si nada más para diputados locales da 12 o 24 o 20 millones de pesos, ahora imagínense para una presidencial fácil a los 100 millones de pesos, con lo que obviamente está pues rebasando por mucho el tope de campaña. Pero eso no les importa a los del INE, a menos que se lo comprueben o que lo digan de Morena. Si es del PRI, Movimiento Ciudadano, eso no importa, hay una sanción, pero no les vamos a quitar la candidatura, no les vamos a eliminar eliminar o cancelar lo que sería las elecciones, ¿no? Ahí está el caso de Samuel García,
su familia 20 millones de pesos que le metió a su campaña, cuando el tope máximo que eran 7 millones, ya se habían excedido por mucho, y aún así lo comprobaron, y aún así no hicieron absolutamente nada los consejeros electorales. Es más, hasta le terminaron quitando la multa, con eso les digo todo. Y fue una triangulación de dinero entre la familia de Samuel García, unas empresas particulares y el Partido de Movimiento Ciudadano. Al final, nadie le hizo absolutamente nada. ¿Y cuánto dinero le inyectaron a su campaña de Samuel García? Pues sobrepasado, ¿no? Nada más con el pago de Alejandro Moreno Cárdenas a Antonio Solá, ¿no? un estratega político, 100 millones de pesos, pues ya se había pasado o sea, el tope de campaña. ¿Y de qué sirvió? Si la persona que querían poner en las elecciones con Laida Sansores perdió, ahí perdió toda su lana y todo lo que le había extorsionado a los empresarios. Pero no quedó ahí. También Eurípides Flores señaló lo siguiente: Lorenzo Córdoba utilizó recursos públicos para promover el odio y desinformación de la marcha del INE. Estamos hablando de esta misma marcha con la que inicié este video, que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta canceló sus viajes a Europa para levantar la moral de sus huestes. El arrodillamiento ante los poderes económicos es vulgar. Se lo dije de frente y guardó silencio. Para esta marcha fue articulada una estrategia de comunicación en medios, redes sociales, que desplegó carteles, anuncios, mantas, playeras y diversos utilitarios. En esta marcha participaron servidores públicos, periodistas, tuiteros e influencers conservadores, y todos ellos se congregaron bajo esta consigna que no tiene otra razón que defender los excesos, los atropellos y a la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. Para esa convocatoria, el INE nada hizo por fiscalizar todos los recursos que se destinaron desde los partidos políticos para impulsar esa marcha. Y no se diga, no se estableció ninguna censura, como sí se ha hecho en el caso de otras expresiones de manifestación a favor del movimiento de transformación que vive este país. Es evidente que hay un arrodillamiento total de algunos consejeros de este Consejo General ante los poderes económicos. Es tan evidente que inclusive el consejero presidente canceló sus viajes a Europa de última hora para promover la marcha, ocupando micrófonos, cámaras y servidores públicos de este Instituto Nacional Electoral para levantar el audio, el video, así como la postproducción y la difusión de los videos promocionales de la marcha. Incluso se le dio difusión en las redes sociales institucionales del INE mediante un boletín de prensa. El INE persigue, fiscaliza y censura a sus adversarios, pero ¿quién fiscaliza al INE? ¿Quién le pone un alto a los abusos, el derroche y al privilegio de algunas y algunos consejeros? La consigna popular ya la conocen: sí al cambio del INE, sí a la elección de consejeros mediante votación popular, sí a la reducción de la estructura de este instituto, sí a la disminución de legisladores, sí a la disminución de los recursos públicos a la política, sí a la reforma electoral y, como dicen por ahí, arriba el pueblo y abajo los excesos del INE. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias a usted. Bueno, pues ahí está, ¿no? Efectivamente, Lorenzo Córdoba utilizó recursos públicos para darle un oportuno seguimiento a lo que fue la marcha convocada por Claudio X González. Y de hecho tenía ya confirmada su asistencia ese fin de semana, que fue el domingo 13 de noviembre, que se va a cabo esa marcha. Tenía confirmada su asistencia en Europa, según, porque pues ya saben, ¿no? Lorenzo Córdoba dice que es muy importante lo que hace el INE y que hay que darle difusión. La verdad es que no sé a qué realmente iba Lorenzo Córdoba a Europa, que al final de cuentas terminó yéndose posteriormente al fin de semana. ¿Y de qué sirvió su viaje? Pues no sirvió de nada, de hecho hasta allá se va, ¿no? Pero pues bueno, se quieren dar sus paseos, claro, pagado por todos los mexicanos, y hasta mandó un mensaje donde agradecía
a todas las personas que asistieron a la marcha del 13 de noviembre. ¿Y por qué Lorenzo Córdoba, en esta ocasión, que estábamos hablando también del apoyo a la reforma electoral, por qué no salió Lorenzo Córdoba en sus redes sociales a también dar un mensaje a los ciudadanos que participaron, a ese 1.2 millones de ciudadanos que salieron para apoyar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues porque no le conviene, porque no quiere que realmente en México haya una democracia. Muchos dirán, no, sobre todo los de la oposición, ¿no? ¿Cómo van a decir que no hay democracia si eso lo llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues muy sencillo, porque cuando tuvieron la oportunidad, nunca le dieron el triunfo. ¿Ustedes creen que es la primera vez, en esta ocasión, 2018, cuando ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador? No, fue desde el 2006. Con eso les digo todo. Desde el 2006. Por eso, y ayudaron obviamente a que Felipe Calderón se robara la presidencia. Si no fuera así, ¿por qué no hicieron el conteo en ese momento del voto por voto y casilla por casilla? ¿Por qué quemaron las boletas? ¿No se les hace extraño? Y ese es el INE, que supuestamente es muy democrático. Ahora, ¿por qué en 2018 le dieron el triunfo al presidente de la República? Pues porque el triunfo fue muy grande. Muy grande. Muy grande. O sea, exageradamente grande. No pudieron hacer nada. La mayoría de la gente votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador, 30 millones de votos. Creo que Ricardo Anaya alcanzó 13 millones, si no estoy mal, o 10 millones, por ahí andaba. O sea, 30 millones contra 13 millones. ¿Cómo piensan hacer un fraude electoral? Pues no se puede. Pero si hubiera sido la diferencia, como sucedió con el sexenio de Felipe Calderón, donde supuestamente quedaron muy parejos, no, claro que se lo hubieran quitado. Sí, o sea, si el triunfo del presidente hubiera sido, vamos a suponer, es un decir, 20 millones que hubieran votado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya se hubiera llevado 21 millones, o sea, aparentemente se lo hubieran dado, porque la diferencia es de 1 millón y ellos pues pueden hacer varias situaciones para que cambie el marcador. Pero pues ante 30 millones y 13 millones del otro, pues no podían hacer nada. O sea, iba a ser ya muy, muy, muy descarado. Entonces, ¿quién puso al presidente de la República? Pues fue el pueblo, fue la gente, no fue el INE, porque si el INE ya tenía hasta planeada la estrategia para, en dado caso de estar casi empatados, darle el triunfo a Ricardo Anaya. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues eso ya también lo he mencionado en otros videos. En el sismo, los sismos que hubieron, porque hubieron varios sismos, 2017, si no estoy mal, Morena había dado un dinero, un recurso a varias zonas afectadas, específicamente o especialmente en Oaxaca, es donde ellos ya tenían planeada hacer, pues, impugnar, ¿no? Lo que era el triunfo del presidente, por una diferencia de aproximadamente 1 millón de votos, porque supuestamente ellos decían que como Morena había dado ese dinero de apoyo a la gente damnificada por los sismos del 2017, pues en pocas palabras lo iban a hacer pasar como si hubiera sido una compra de votos, ¿no? Pero pues no le salió porque la diferencia fue muchísima y aunque ellos interpusieran, digamos, ese recurso, pues no iba a haber ningún cambio. A 30 millones y el otro 13 millones, si aún así le quitas toda la elección o todos los que votaron en Oaxaca, quedan aproximadamente el millón y tanto que tenían pensado, pues el presidente hubiera quedado con 27, 28 millones de votos. Entonces no iba a haber una gran diferencia. Por eso ya mejor se quedaron calladitos, ¿no? Entonces, eso de que el INE no está en contra del presidente, no está en contra de Morena, son puros cuentos. También lo hemos visto con las diferentes pues podemos decir reuniones, como por decir, esto que acabamos de ver de la marcha, no, o sea, espérense nada más, porque viene la sanción del INE por esa marcha. ¿A quiénes? A Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto, a todos los que participaron. ¿Por qué? Porque a ellos, pues no les gusta que supuestamente pongan que le den una publicidad a los posibles candidatos a la presidencia de la República.
los partidos de la oposición seguramente ya presentaron las denuncias correspondientes ante el INE porque supuestamente le están dando una publicidad, ¿no? Con miras al 2024 a cualquiera de los posibles candidatos y muy seguramente el INE los va a sancionar. Y en pocas palabras podemos decir que el INE no quiere que exista ningún evento de Morena. Ningún evento de Morena. No pueden hacerlo, nadie. Pero eso sí, los del PAN, los del PRI, esos sí tienen carta abierta para poder hacer desde ahorita los diferentes meetings, diferentes marchas, lo que ellos quieran, ¿no? Cuando vimos que en la marcha del INE habían muchos políticos, si no es que todos los del PRI y todos los del PAN. Entonces vamos a ver con qué criterio, porque es una marcha muy parecida a la que vimos, la del 13 de noviembre, del PAN, del PRI y de Claudio X González, a la marcha que acabamos de ver del presidente el 27 de noviembre. Y entonces ahí sí van a emitir criterios, ¿no? Alguna sanción para los de Morena y para los que participaron el 13, que son políticos, que cualquiera de ellos les puedo asegurar que va a ser el posible candidato rumbo al 2024. Ahí estaba Lili Telles también, quien ha sido señalada, ¿no? De poder, a lo mejor va a ser la candidata de la oposición para la presidencia de la República. A ellos no les van a hacer nada, nada más toda la consigna, toda la carga va hacia el equipo o el partido de Morena o la coalición Juntos Hacemos Historia, ¿no? Entonces también recordemos que no tiene mucho, creo que tiene aproximadamente 15 días que Laida Sansores presentó un video chat, ¿no? En donde, pues, Lord Brother, que ya conocemos que es Alejandro Moreno Cárdenas, pasó a través de varias negociaciones con Lorenzo Córdoba. El INE los había multado de, pues, imagínense, 600 millones de pesos en multa. Y luego dice a tan solo 300,000 y de 172 millones de pesos a 1.4 millones de pesos. Y hasta dijo, lo escribe Laida Sansores en su cuenta de Twitter, seguro les dieron una cueriza, o porque eso no debió haber sido gratis. O sea, se está refiriendo a que el INE pues les había bajado prácticamente la multa que había iniciado originalmente hacia el PRI, también por diferentes inconsistencias, de 600 millones de pesos y al final de cuentas pagaron 1.4 millones de pesos, ¿no? Y ya pues lo hemos visto como evidentemente Lorenzo Córdoba pues tiene una gran amistad con Alejandro Moreno Cárdenas, con Meco Cortés y con todos los de la oposición, pero muy raro que se encuentre hablando con el presidente de Morena, y si habla pues son meramente cuestiones de partido, ¿no? Una cosa muy diferente a lo que hemos visto con Alejandro Moreno Cárdenas y Lorenzo Córdoba, que se felicitan en su cumpleaños, que le pregunta cómo está su salud, cómo va la familia. Ya sabemos, la conversación que siempre pues te demuestra personas que se llevan muy bien. O sea, una plática cuando tú tienes un amigo, un conocido, que no es una, digamos, no es una plática de trabajo, sino que es más que nada una plática de amistad. Y eso es lo que ha ventilado Laida Sansores en cuanto a Lorenzo Córdoba y pues también Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Tremendo madruguete por parte del INE hacia el grupo de Morena. Multa a la coalición Juntos Hacemos Historias por más de 400 millones de pesos. Pues bueno, esa es la información. También quiero aprovechar y pedirles a todos ustedes que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como Domínguez, @express con _s_MX. También los invito a nuestra página de Facebook de las benditas redes sociales. Ahorita veo que estamos sumados en esta transmisión, 524 personas. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Veo 386 likes. Ojalá y que nos puedan ayudar con los likes para darle una mayor difusión a este tipo de contenido y videos. Recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video y les deseo que tengan un excelente día.